Antes de empezar la lectura, hay cosas que tenemos que tener claro. Estos días estudiando Apocalipsis, yo quiero decirles que Apocalipsis nunca ha sido mi fuerte, escatología. Escatología no es mi fuerte porque para estudiar escatología se ocupa ser muy meticuloso, en la cual no es muy fuerte, pero tenemos el Espíritu Santo y hay cosas que uno tiene que saber en escatología, que hay que saber al dedillo. Sabemos que Apocalipsis, bueno, así lo divido yo, se divide en tres. Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 4 habla sobre la iglesia. Después del rapto, versículo 4, versículo 2, abre otro lapso donde habla de Dios tratando con Israel hasta el capítulo 19. El capítulo 19 adelante habla sobre el milenio. Así es como uno debe dividir Apocalipsis. Otra de las cosas importantes que uno debe saber al dedillo, para no confundirse en escatología, es saber los eventos muy propios de, ¿alguien se sabe el orden? Sellos, trompetas y copas. Cuando uno aprende a dividir eso en su mente, hacer grandes esfuerzos mentales, dice el pastor siempre, a entender los eventos específicos de los ángeles, del trasfondo histórico, lo que está sucediendo en sellos, en trompetas y en copas, se le abre más el panorama. Para mí Apocalipsis es como un rompecabezas. Hay que empezar pieza por pieza hasta ver el cuadro bien. Eso es lo mismo que hace Juan en este capítulo. Recordemos que otra cosa que uno debe saber es que Apocalipsis no está cronológicamente. El capítulo 14, el evento o el trasfondo de lo que sucede ahí, histórico, está antes que el capítulo 12. Es algo que tenemos que saber. Capítulo 14, si nos vamos a la cronología, está antes que el capítulo 12. Entonces, póngase en pie y acompáñeme al capítulo 14 de Apocalipsis. Juan escribe y aquí hace algo importantísimo. Dígale al que está a la par, porque va a ser el corazón del mensaje, día 1260. Día 1260. ¿Por qué es importante saber esto? Porque Juan en este capítulo va a acomodar o va a sacar a luz la revelación de lo que va a pasar en el día 1260. Son un montón de eventos que van a pasar en ese día, porque después del día 1260 viene o se abre otra, puede ser otra brecha, o va a pasar otros acontecimientos. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que pasa en Apocalipsis 14, que es el día 1260. Dice la escritura, leo uno y ustedes el otro. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos ancianos se los mandaron al sexo sexual y los que siguen a los solteros que siguen a la guerra, que fueron rescatados. Estos fueron redimidos de Dios para Dios y el Cordero para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vivo la verdad de Dios, para predicar a los moradores de la tierra, a la nación, raza, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá en el gran juicio, así en la ciudad suya capaz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paz de la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentada semejante al Hijo del Hombre, y en la cabeza apareció una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Así que sentado sobre la nube vació la hoz de la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. De la nube sentado ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llamaba la voz afilada: mete tu hoz y quita los recibos de tu hoz a la tierra, porque el cielo ha secado la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y puso las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Padre, gracias por su palabra. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que el poder del Espíritu Santo llene las necesidades del auditorio. Nos ayude, Padre, a entender lo que Juan ve aquí, lo que Juan nos enseña, para poder entender la escatología, el evento futuro, donde nosotros estaremos en el cielo con Cristo, y aquí en la tierra muchos van a sufrir muerte y persecución por la palabra. Otros serán lanzados al infierno porque no atendieron ni quisieron nada con la sangre de Cristo. Amén. Ok, pueden sentarse. Como les decía, Apocalipsis es uno de los libros en el cual hay que sacar mucho tiempo. En mis primeros años de cristianismo, recuerdo que en el instituto lo que más se hablaba era de escatología o eventos futuros. Sin mentirles, en mi casa yo tengo como unas 4 o 5 libretas, y ya se me puedo examinarlas, y la mayoría de lo que hablan de las libretas, antes yo apuntaba, ahora tengo buena memoria, era sobre Apocalipsis, pero como la revelación es, Dios se va manifestando poco a poco, entender Apocalipsis es para mí muy difícil, como él decía, porque se ocupa demasiado estudio, ser meticuloso y no violar el trasfondo histórico y gramatical, en la cual muchas personas lo hicieron a través de los siglos. Yo soy uno de los que creo que la revelación total de Apocalipsis sucede después del 14 de mayo de 1948, 48, que es cuando Israel vuelve a ser una nación. Soy partidario de que creo que la revelación de Apocalipsis, o todos los fundamentos hasta la fecha, suceden después del 14 de mayo. Antes de eso, muchas personas, grandes teólogos, cometieron grandes errores porque no conocían de hebraísmo y no conocían los eventos
muy propios de esa época, e incluso aplicaban las bendiciones que eran de Israel a la iglesia. Bueno, gloria a Dios que hoy en día el Espíritu Santo, a través de grandes maestros, caso nuestro pastor que le encanta escatología, nos ayuda a entender mejor Apocalipsis. Capítulo 14, como les decía, Juan tiene que explicar un evento que pasa en un día. ¿Cuál día era ese? 1260. Okay. Para que usted entienda mejor, yo antes decía a los 3 años y medio, no. Si usted dice a los 3 años y medio, se va a confundir. Porque el evento que sucede es un día, hora, tiempo específico, que es el día 1260. En ese día pasan varios eventos. No solo los 144,000 judíos como gentiles son ejecutados, llegan al cielo a cantar, sino que ese mismo día Satanás, por medio del arcángel Miguel, es lanzado a la tierra. Aparte de eso, pasan acontecimientos donde Cristo, vea lo que dice el versículo 1, es coronado. Vea lo que dice versículo 1: después miré y he aquí al Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Como les decía, usted tiene que entender aquí algo importante, porque ahí dice que Cristo, ¿qué hizo? ¿Puso dónde? ¿Sus pies a dónde? Si yo leo esto y digo, entonces esta es la segunda venida, estoy violando el trasfondo histórico y gramatical. Porque aquí no se refiere al monte que está en Jerusalén, sino está hablando del cielo. Vean lo que dice aquí. Entonces, este detalle es importante saberlo, porque muchos al leer este versículo decían, bueno, está hablando sobre la segunda venida de Cristo, en la cual Isaías capítulo 63 habla de ese acontecimiento. Bueno, ese acontecimiento es totalmente diferente a Isaías 63. En Isaías 63, para que ustedes entiendan, habla cuando Cristo venga en una tercera guerra, un genocidio grandote, donde todas las naciones se van a reunir para pelear contra Cristo. Otro dato que se tiene que saber al dedillo: Apocalipsis me habla de 3 guerras, en la cual, en la primera, Rusia va contra Israel. El anticristo ayuda a Israel para vencer a Rusia. El segundo evento, que es este, que vamos a ver más adelante, el segundo genocidio, es China con otros pueblos se reúnen igual para tratar de destruir a Israel. Esos son los eventos que va a pasar el día 1260. Y el tercer evento, o el tercer genocidio, o la tercera guerra, como quieras llamarlo, que es en el mismo lado, en Armagedón, o el campo de la decisión, como quieras llamarle, es cuando todas las naciones restantes que queden ya endemoniadas se van a enfrentar con Cristo. Cristo viene y ahí sí se aplica capítulo 63 del libro de Isaías. Es un capítulo que usted tiene que leer, saberlo al dedillo, para que no se confunda. Como les digo, Juan aquí tiene que explicar un evento. El evento que Juan va a explicar aquí, ¿cuál es? ¿El día qué? 1260. Nunca se lo olvide. El día 1260. Entonces dice Juan: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Habla sobre protección y sobre otras cosas de que Cristo le dio a esos 144,000 sellados que están ya ejecutados.
están en el cielo. Otro dato que usted tiene que saber, casi siempre es 333. Estos 144,000 sellados cantan un cántico que nadie conoce, ahí lo dice la Biblia. ¿La iglesia canta también, sí o no? ¿Ah? No los veo muy seguros. No. Los que cantan son los gentiles. Ve que son datos que uno tiene que manejar. Los que cantan son los gentiles de la primera cosecha, antes del día 1260, que el cántico está en el versículo 7, correcto. Son datos que uno tiene que manejar. Como les digo, hay cosas que no son muy fuertes, pero yo sé que ustedes son más meticulosos que yo. Entonces por eso les pregunto. En ese momento los gentiles de la primera cosecha, los salvos, dan un cántico, al igual que estos 144,000 sellados. Y el tercer cántico, ¿quién lo hace? Israel. ¿No es así, pastor? ¿Éxodo qué? Versículo 15. Capítulo 15. Entonces, en este mismo día, en este evento, los gentiles, los 144,000 judíos salvos o sellados o justos, cantan un cántico que solo ellos conocen, y aparte de eso, Israel canta nada más y nada menos que Éxodo capítulo 15. Son detalles que uno tiene que ir mascando en su mente para entender los eventos. Por eso un escritor le llamaba a Apocalipsis eventos del porvenir. Eventos del porvenir. Es como otro dato que se tiene que saber para que no se confunda. La Biblia me enseña que Israel no fue desechado, ya Dios lo explicó. Entonces usted tiene que manejarlo así. El reino fue ofrecido a Israel, Israel no quiso. Israel lo rechazó. Entonces el reino fue pospuesto. Eso es algo que usted tiene que saber. Entonces, el reino fue ofrecido a Israel en el capítulo 11 y 12 de Mateo. Israel lo rechazó cuando le adjudica que el poder que Cristo tenía era mediante los demonios, y Cristo se enoja y empieza a hablar en parábolas y no los desecha, sino abre una brecha, por decirlo así, abre un lapso de tiempo donde dice: Israel, usted va a ser pospuesto, y nace la iglesia. Capítulo 4, versículo 2 habla sobre cuando la iglesia es raptada, y ahora sí empieza de nuevo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a tratar con Israel. Ahora, ¿quién es el que más determina en este caso con Israel? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres? Excelente, porque son uno. Entonces dice: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Como les decía Juan, ya ve a Cristo coronado, ya ve a Cristo en cómo es, de Cordero a Rey, ya es coronado. ¿Quién tiene que hacer Cristo? Bueno, Satanás, ya usted aquí no puede hacer nada, es lanzado. Versículo dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron ¿qué? Redimidos de entre los de la tierra. Para que usted sepa, bueno, todos sabemos, los que estamos acá, que siempre vamos a ser redimidos, comprados con un precio, y ese precio es a sangre. No hay otra fórmula para adquirir la salvación si no es por precio y precio de sangre. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir y representar a los que van a ser salvos. Si usted no quiere la sangre, pues no se la adjudica o no va a tener el privilegio de la sangre. Versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes
esos son los que siguen al Cordero, porque donde quiera que va, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Otro dato que se tiene que entender es que la palabra virgen, cuando se adjudica o se le da en el hebreísmo, significa, en el caso de la mujer, como cuando la Biblia habla, María Virgen. Significa que en el hebreísmo connota de que estaba preparada para tener hijos. Muchos han dicho que esas personas fueron guardados desde el vientre de la madre. Bueno, la Biblia no dice sobre eso. Cuando dice que son vírgenes, más adelante lo dice, versículo 5, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está hablando de personas que no tuvieron contaminación de idolatría. No tuvieron, aquí hago paréntesis, la Biblia me enseña que la fornicación es igual a la idolatría. Recordemos que Pablo en el capítulo 7 de Corintios, cuando habla sobre la unión, dice, si un hombre se une a una prostituta, se hace uno con ella. Pablo, en el original y en el hebreo que usa, dice que no es solo la unión de una persona, no es solo la transmisión de fluidos, sino la transmisión de espíritu. Entonces Pablo dice que tengan cuidado porque los demonios pueden ganar ventaja en cuanto a la fornicación. Muy bien. Entonces este versículo habla de que tal vez son personas que tenían su familia. Recordemos que en ningún lado de la Biblia me enseña que el celibato o el no estar casado trae una connotación de santidad. Nunca en la Biblia me habla sobre eso. Estas personas tal vez son casados con familia, pero no se contaminaron en cuanto a Cristo y todo lo que tiene que ver con su potestad. O sea, no se contaminaron porque al participar en idolatrías o en actos idólatras en templos, conllevaba también con la prostitución. O sea, no es que no eran célibes, sino que no tenían adoración a dioses ajenos, por consiguiente no se metían con los de los templos. Sí. Aquí, no se acuerdan si se han leído el libro de Jeremías, en un momento Jeremías tiene que sacar a luz algo que pasaba en el templo. El sumo sacerdote, como los sacerdotes, llegaron a un punto donde dejaron de ser monoteístas y hicieron politeístas porque se habían contaminado. Hacían el culto que le pertenecía al dios, al Shekinah, más fácil, al Shekinah. Después de eso, dentro del templo tenían apartamentos donde adoraban a los demás dioses. Eso es un punto para que usted sepa que ya ha pasado. Pero estos que habla aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esos son los que siguen al Cordero, ¿dónde? Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Vea que vuelve a usar la palabra redimidos. O sea, no es que eran buenos, no es que estaban apartados con un propósito como algo magistral, no. Fueron redimidos. Vuelvo a repetir. Si esas personas no hubieran aceptado a Cristo, no se hubieran beneficiado de Cristo, no podrían estar en el cielo. Versículo 5: y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Capítulo 14, el versículo del 1 al 5, Juan habla de lo que él ve de cuando Cristo es coronado, y ya Juan había explicado cómo muchos de estos en la gran cosecha, se puede decir, ya habían sido ejecutados por los que están en el cielo. Para que estén delante de la presencia de Dios, 144,000 sellados que tuvo que haber pasado. Los mataron. Igual que los gentiles. ¿Y la iglesia qué pasó? Sí, ya la iglesia, correcto. Ya la iglesia está arriba. Ya la iglesia había, tal vez en este momento ya había recibido los galardones. Ahí vamos a estar muchos llorando, sonriendo. Ya es muy propio de cómo usted use sus dones y talentos en la iglesia local
y cómo usted tenga intimidad con su Creador, en este caso Jesucristo. Muy bien, versículo 6 pasa aquí otro acontecimiento. Dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En este momento ya los 144,000 sellados, y tal vez algunos cristianos que se convirtieron en la gran cosecha, ya dejaron de predicar, ya dejaron de hablar de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando Satanás es lanzado en el día 1260 a la tierra, no se sabe cómo es que Satanás en ese día ejecuta la cosecha de los gentiles que son salvos, los 144,000 sellados y los 2 testigos. Dios le da permiso. Y los 2 testigos ese mismo tiempo. Los testigos 3 días y medio antes. Los testigos es antes. 3 días y medio. Sí, ok. Ese día resucita. Bueno, ese es un dato que estaba perdido. Entonces, en ese mismo, primero ejecutan los 2 testigos. Después, 3 días y medio, resucita ahí, y en esos mismos lapsos ya están ejecutados, o a pie, los 144,000 sellados y los gentiles. Ahora, ¿por qué ya Dios deja usar a los humanos para predicar y usa un ángel? ¿No ha pensado usted por qué? Porque ya no hay salvos. Tal vez. Bueno, vea lo que dice la Escritura: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno está en Hebreos capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco. 6, gracias. Que fue cuando Cristo se le aparece a los ángeles y le dice: bueno, ¿qué van a hacer? Y ya sabemos las consecuencias de lo que pasa. Hay un tercio y dice: no quiero nada con usted, y están aquí en la tierra jodiendo. Y dice que este ángel predica norte, sur, este y oeste, para entenderlo más fácil, el evangelio eterno. No solo el evangelio eterno, sino vea lo que estos ángeles predican. Versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. En el día 1260 el anuncio no solo es de el evangelio eterno, sino que al resto de moradores los ángeles le van a decir: hoy empieza, copas. Mañana empieza. Okay. Los ángeles van a decir esto: mañana empiezan copas, juicio, ya está rebosante la copa, ya se sale la ira de Dios por los pecados que ustedes han hecho. Entonces dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, igual a la idolatría. Versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, aquí hay que ponerle atención, porque vuelvo a repetir, es un evento que pasa en el día 1260. Correcto. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada, puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, ¿dónde están situados en este momento los gentiles? Hay algo que tenemos que saber. En este momento del tercer ángel, perdón, del segundo y del tercer ángel, hay que entender dónde está situada la humanidad. En este momento, una gran parte, muchos millones, están reunidos en Armagedón. ¿Es así, pastor? Están reunidos en Armagedón, campo de decisión. Los ángeles están anunciando a gran voz. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Ya había un ángel que, si no me equivoco, anunciando el resto. Pero en este momento, el tercer ángel está en Armagedón, anunciándonos qué van a hacer con Cristo. ¿Van a arrepentir? Pero la Biblia dice que, más adelante, que más bien se hicieron peor en su maldad. Muy bien. Versículo 13. Juan tira otra pincelada. Oí una voz que decía, ¿desde dónde? Desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Puede ser que estos ángeles, el segundo y el tercero, en todas las naciones, muchos se convierten, no se sabe. Recordemos que ya el acontecimiento en el cielo ya casi estaba pasando. Versículo 14 dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, ¿qué? Una corona de oro. Recordemos que Cristo ya está coronado. Tiene el poder de rey, de hacer y deshacer. Y ya ahora sí, al día siguiente, humanamente hablando, las copas, y son 3 años y medio que da Cristo. No sé por qué da 3 años y medio, no sé, en el cielo le pregunto, hasta la tercera guerra, cuando Cristo venga. Vuelvo a repetir, Isaías capítulo 63, y ya ahora sí, no moleste, Él la ejecuta, y viene otro lapso de tiempo llamado el milenio. Muy bien, miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano, ¿qué? Una hoz afilada. Aguda es igual a afilada. ¿Usted sabe qué es una hoz? Bueno, una hoz. Una hoz en la antigüedad se usaba para varias cosas. Como decimos popularmente aquí en Costa Rica, para quitar un poco de maleza. Cuando la cosecha estaba madura, para cortar. Y también de guerra, pero eso no vamos a hablar en eso. Entonces, del capítulo 14 en adelante, Juan va a hablar sobre la hoz, la cosecha, y sobre la ejecución del juicio de Dios, porque vea lo que sigue hablando. Versículo 15, vea, Juan, atención. Y del templo salió otro ángel. ¿De cuál templo? Del cielo. Correcto, del templo del cielo dice. Salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está. Cuando la palabra madura no significa que ya está en su punto. Más bien, en el original, cuando usa la palabra madura, dice que está a punto de explotar, o sea, ya casi pasada. Eso es lo que en el original usa esa palabra, no que está en su punto,
sino que ya es tanta la maldad. Por eso dice a gran voz, el ángel dice a gran voz y que esto urge, porque ya está repodrido, dijeron los argentinos. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Salió del altar otro ángel, un montón de ángeles salieron, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. No solo la hoz, sino usa otro hebreísmo, algo muy propio en el oriente, sobre las uvas. Recordemos que cuando estaban los viñedos, ya en su punto, se recolectaban y eran llevados a, ¿cómo se llama? El hueco ahí, se echaba la uva, ¿okay? El agar, gracias. Y en celebración la gente majaba las uvas y quedaba la uva, el líquido. Pues se agarraba, se echaban jarrones, se dejaba fermentar. Los romanos y los griegos a veces lo volvían, dependiendo de lo que fueran a hacer, el líquido de las uvas se fuera para vino de mesa, o sea, para tomar todos los días. Lo revolvían si estaba muy agrio, porque no, se pegaban matando un cuerpo, entonces lo revolvían con agua o con otros vinos. En este caso, como les decía, ya la uva está a punto de explotar, o sea, ya el juicio de Dios está a punto de que va a llevarse a todo el mundo, porque ya Él aquí va a mostrar su soberanía, en cuanto de que Él, cuando ejecuta un juicio, lo hace. El Salmo 119, no recuerdo, eterno es todo juicio de justicia, creo que dice el Salmo, Salmo 119, ¿qué? 160. Versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en gran lagar de la ira de Dios, y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió ¿qué? Sangre, hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. Es interesante que este campo de Armagedón, estaba estudiando desde el norte hasta una región ahí, del sur, tiene 300 kilómetros, 316 kilómetros, y es plano. Qué interesante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí para que, en el versículo 20, para que la sangre llegue hasta 1,5 metros a una circunferencia de 300 kilómetros? ¿Qué creen ustedes que pasa aquí? Pues una guerra. Esta guerra es la segunda guerra, como les decía, donde los chinos invaden Israel. ¿Y quién les ayuda aquí a Israel? ¿El anticristo o Cristo? Algo que uno tiene que saber. No, el anticristo. Por eso hay que entender los acontecimientos del día 1260, porque este acontecimiento, los chinos, la segunda guerra, el anticristo les va a ayudar. No sé cómo va a ser, pero se ganan los judíos. Y ahí sí, ¿de dónde viene el capítulo 12? Como les decía, cronológicamente el capítulo 14 debería estar antes que el capítulo 12, pero Juan, el Espíritu Santo, así lo ha hecho. Después de esto, ahora sí, el capítulo 12 empieza, donde Israel sobrenaturalmente es cuidado y protegido. Para que Israel sea protegido sobrenaturalmente, ¿qué tiene que pasar primero? Hay un evento antes de eso. El evento es cuando están reunidos en el templo y Satanás le pide el corazón a los judíos. Entonces Joel habla sobre este acontecimiento. Entonces dice que el Espíritu Santo viene sobre toda carne judía, y se les abre el coco
y dicen, uy, casi hacemos un pacto con la muerte. Y salen huyendo, y como él decía, Apocalipsis 12, que ya, ¿quién fue el que dio Apocalipsis 12? No acuerdo. Andrés. Ya lo explicó. Ahora, hagamos una aplicación a nosotros como iglesia. Nosotros no vamos a estar acá. Los que van a sufrir son los gentiles, como los 144,000 sellados y los testigos, por predicar el evangelio y porque han sido también redimidos. Hoy en día usted y yo estamos redimidos. Bueno, una de las tachas que la Biblia habla ahí es que muchos cristianos, en el caso de nosotros, me parece que Cristo dice, la mies es mucha, más los obreros. Por eso es que tienen que usar ángeles al final, porque la mies es mucha, más nosotros somos muy pocos. Entonces aquí es donde uno tiene que ver esto y dice, bueno, no es conmigo. Bueno, hagamos una aplicación. Si usted estuviera en este lapso del día 1260, si es redimido, bueno, lo van a ejecutar. Ya hay muchos acontecimientos en la historia donde cristianos fueron ejecutados por su fe. Ahora hoy en día dicen, eso lo he escuchado, hoy en día dicen ya no matan cristianos. Bueno, déjenme decirle que gran mentira. Según un ministerio que se llama los mártires, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de los mártires, dice que del año 90 al 2005, en la ventana 1040 y en Occidente, han matado más cristianos que en el siglo II. Eso es lo que dicen los datos de los mártires, no me acuerdo cómo se llamaba el ministerio. La hora de los mártires. Algo así. Entonces, todavía siguen matando cristianos por su fe. Tal vez en nuestro país no, pero déjeme decirle que se achanta, otra palabra, si uno se achanta, no existe en el diccionario, si uno se relaja y no toma en serio lo espiritual, bueno, Dios tiene que intervenir, porque Dios siempre va a disciplinar, o sea, nos va a ayudar, la disciplina significa nos va a ayudar para que nosotros sigamos predicando. Digamos, hoy en día ya predicar al aire libre y eso y lo otro, yo creo que todavía nuestro país ya no lo permite, pero el evangelio siempre ha sido como fe cara a cara. Hoy en día yo soy de los que creo que un cristiano bien preparado es como una fe bien informada. Un cristiano bien preparado es como una fe bien informada. ¿Qué es una fe bien informada? Hoy en día, como les decía, cuesta que ya la iglesia salga casa por casa, porque la mayoría de las casas, si usted pone atención, están llenas de verga, la gente está llena de temor. Y hoy en día, si alguien toca la puerta, produce una incomodidad. Eso es lo que han hecho los testigos de Jehová. Han incomodado el país. Una de las cosas que yo sí quiero que usted tenga presente, que la mejor forma hoy en día para predicar el evangelio es cara a cara. Pero para que usted predique el evangelio cara a cara, necesita ser una persona, una fe bien informada. Hoy en día hay que saber de todo. ¿Qué es lo que está de moda hoy en día? La nueva era. Es la religión oficial en el mundo, la nueva era. Usted tiene que prepararse a conocer eso. Con cuidado, ¿verdad? Siempre atendiendo los absolutos de la Biblia. Porque la gente hoy en día no es que debo de preguntar, es que es al revés. Hoy en día la gente pregunta más y más, pero la mayoría de cristianos no están bien informados. Más de una vez he escuchado cristianos, no son bautistas, por lo menos, los bautistas sí somos respetados en el gremio de nuestro país, de que sí nos informamos muy bien, de que sí nos quemamos las pestañas, pero otras denominaciones, las cuales son más emocionalistas, cuando explican el evangelio, lo embarran de obras, o sea, otro evangelio, porque son personas que no están o no se preparan. Bueno, gloria a Dios de que nosotros, la Iglesia Bautista Palabra de Vida,
y las iglesias bautistas de Costa Rica son iglesias que el pastor fomenta a la iglesia que crezca, como a través de la lectura de la palabra, donde Dios se comunica a través de mí, y a través de la oración, donde yo hablo con mi Creador, intimidad con Cristo. Entonces hoy en día se ocupa estar muy bien preparado, prepararse día a día con la lectura, todo lo que usted pueda, porque la gente no es que no dejó preguntar, a veces hoy día pregunta más. Pero vea que algo tan sencillo como capítulo 14 de Apocalipsis, donde habla sobre un día específico, 1260, si usted no aprende a dividir sellos, trompetas y copas, si no sabe distinguir las tres guerras, tres genocidios que van a haber en Apocalipsis, si no sabe distinguir los ángeles, porque los ángeles intervienen ejecutando juicio en sellos, trompetas y copas, si usted no sabe distinguir eso, se le va a hacer un sancocho y va a cometer los mismos errores que cometieron grandes maestros. Hoy en día usted y yo tenemos más responsabilidad porque hay más información y porque Israel volvió a ser una nación. Yo no sé si para usted es importante, pero los que hemos estudiado la Biblia, el 14 de mayo de 1948 es un día importante porque es un día donde se abre, hay más luz en cuanto a los eventos futuros. Entonces hoy en día hay que prepararse mucho, porque hoy en día yo soy de los que creo que la gente pregunta más. Yo he tenido el privilegio en estos meses de que la gente me invita y me dice: necesito que vayas a mi casa a un cumpleaños y ocupas que hables, te eches una hablada, dicen ellos. Yo como su culto le digo: bueno, yo les voy a dar una homilía. Y he tenido la oportunidad en 4 ocasiones de hablar, y la gente empieza a hablar y a hablar y a preguntar. A veces más en cada pregunta que yo hago, no la sé. Pero hoy en día hay que prepararse, siempre va a haber oportunidad para predicar. Y si usted incluso no tiene las bases de que quién es Cristo, su obra y su ministerio, bueno, a la hora de transmitirlo va a ser igual. Más bien va a enredar a otras personas y es peligroso que las mande al infierno, porque ir al infierno es una decisión muy propia de cada ser humano, pero la información es poder. Entonces, hermanos, eso es lo que Juan explica en el día 1260. Si tienen preguntas, Apocalipsis es muy fuerte, nuestro pastor sí es un excelente escatología, ahí le pueden preguntar ese montón de dudas. Yo lo único que les puedo decir es que una fe genuina es una fe informada. Quémese las pestañas con Apocalipsis, porque afuera hay muchas personas que preguntan. Una de las preguntas que más he escuchado es: ¿qué escritos están antes o después, la Biblia o lo que hicieron en Musa, el código de Hammurabi? Entonces la gente no sabe qué está primero, el código de Hammurabi o la ley de Moisés. Si usted no sabe la fecha, no sabe eso, que cómo Moisés más bien afectó el código de Hammurabi y el occidente, los otros escritos, bueno, esa información más bien le va a restar credibilidad a su persona. Y bueno, la Biblia no, porque la Biblia no se ocupa de defender, pero los que creemos en la Biblia sí debemos darle la credibilidad que se ocupa y que tiene la Biblia. Entonces, no hagan preguntas, porque no les voy a decir que hagan preguntas. Infórmese, crezca, porque hoy en día, en este momento, por lo menos con las personas que yo me reúno, yo no sé con quién se reúne, pero con las personas que yo me reúno, hacen preguntas tras preguntas tras preguntas, y ya no son preguntas tontas como ¿qué es el bautismo? No, eso es importante, pero ¿hay que bañarse o echarse agua? No, hoy en día la gente pregunta: bueno, ¿Cristo qué? ¿Tu esposo? No, porque hoy en día se puede decir que después del año 2004-2005 el mundo entero ha sido afectado por los gnósticos de una manera que nunca había pasado
desde el siglo II. Desde el siglo II no había pasado algo como hoy en día. El mundo está infectado por los gnósticos. Y la gente ya no sabe distinguir entre verdad y mentira. Vean que en el día 1260 llega a tal punto donde... ¿Va a preguntar algo? Sí, vamos a hacer una Es que ese ojo ya no veo. No sé, no va a sacar ciego. No quería, pero yo No, son dos recursos de aclaración. Uno es sobre ese lagar y la sangre de los 300 kilómetros por metro y medio de alto, ¿verdad? Que ese juicio en realidad es que lo ejecuta es el ángel bajo las órdenes de Cristo, pero el anticristo se lleva la gloria, ¿verdad? O sea, él es el que salva a Israel ante los ojos de Israel y del mundo. Y el otro es que los 144.000, si me gustaría que le aclararas a la gente, que estos 144.000 tuvieron que aceptar a Cristo bajo la predicación de los dos testigos, y que ellos, dice, son redimidos y son expiados, o sea, son limpiados de mancha. No es que ellos se limpiaron solos, sino que ellos son lavados con la sangre de Cristo. Porque aquí muchos creen que estos 144.000 no pecaban. Imposible. Está bien, claro, como dices, pastor, estos 144.000 sellados, si no hubieran aceptado a Cristo por la predicación de los dos testigos, otro dato importante, no hubieran sido partícipes de este evento del día 1260 que es en el cielo, ni podrían haber aprendido el cántico que solo ellos conocen. Sin sangre no hay redención. Sin sangre no hay redención. Padre, muchas gracias por su palabra. Le pedimos que hoy en día nos ayude a prepararnos más, Señor. Así como Juan saca a luz lo que pasa en esos acontecimientos en el día 1260, eso trae más luz a nosotros, pero eso nos lleva a más responsabilidad. Hoy en día se ocupa que nuestra fe sea una fe bien informada, que tenga buenas bases, pues el gnosticismo ha hecho estragos, el modernismo ha hecho estragos en la mente del mundo, y solo la verdad de su palabra puede sacar a las personas de las tinieblas de la luz. En Cristo Jesús, amén.